Saludos amigos, agradecido siempre de su sintonía con esta propuesta de la noche por la frecuencia de Teleimpacto. Recordamos siempre seguirnos además por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Los viernes son especiales aquí en este espacio porque abordamos temas realmente especiales en el orden internacional, porque ya esta relación que hay en el mundo nos obliga de alguna manera a prestarle atención a lo que ocurre a nivel global. Carlos Arturo Guizarre, aquí a mi izquierda, excelente, siempre mi saludo. Aquí estamos. Y un servidor, Manuel Jiménez, estaremos compartiendo con Jorge Saade, precisamente nuestro experto en esos temas de análisis y comentario internacional. Estaremos comentando con él durante este espacio. Y Henry Ebrar estará igualmente compartiendo con ustedes sus análisis y sus informaciones y comentarios económicos. Jorge, buenas noches. Carlos, Manuel, y a ustedes buenas noches. Bueno, hay un tema de entrada sí que resulta interesante. Aquí a la gente siempre le gusta hablar de encuestas. Hay una encuesta precisamente regional que realiza una firma que se dedica a esto, que mide los 18 presidentes que ellos consideraron más importantes a nivel de la región. Y ahí llama la atención los datos que aparecen. Aparece, por ejemplo, Nayib Bukele en el primer lugar, el más valorado de El Salvador. En segundo lugar aparece Claudia Sheinbaum de México. Y sorprende el dato de que Daniel Ortega de Nicaragua aparece en un tercer lugar. Luis Abinader de República Dominicana está en el cuarto lugar. Y para dejarlo de último, porque así lo presenta la encuesta, Delcy Rodríguez de Venezuela aparece como la peor valorada, en el último lugar. Aquí no aplica los últimos serán los primeros. Lo que sí llama la atención de esta encuesta es el caso nicaragüense, si no alguna responde a esos encuestados que no tienen esa libertad de opinar en contra de su gobierno, sin duda alguna. Algo muy importante para nuestros televidentes: tasa de valoración, aprobación de imagen no significa intención de voto. Es decir, no significa que, por ejemplo, el caso de Lula, que es más o menos salomónico, bien, significa que esos serían los resultados de las próximas elecciones que van a haber en este año en ese país. Nosotros desde el momento hicimos una encuesta preguntándole a los dominicanos el año pasado qué tanto valoras la imagen de Nayib Bukele, y fue favorable. El dominicano y el latino le gusta mucho Bukele, sin duda alguna, por esa maquinaria de propaganda política que ha llegado a los celulares de todo el mundo y le ha gustado la manera de gobernar del caso de ese país centroamericano. Y por último, hay que recordar el caso de Luis Abinader. Sin duda, sin alguna, ha bajado el nivel, pero hasta ahora, según las encuestas que hemos manejado nosotros de momento, no ocupa el primer lugar como el candidato presidenciable o presidenciable con mayor tasa de rechazo, a diferencia de la líder de la oposición. Y el caso de Luis Abinader, sin duda alguna, es la sumatoria, sin duda alguna, de aquellos encuestados que simpatizan por la Fuerza del Pueblo o el PLD. Que si tú le preguntases a esto cuáles serían el candidato... Entonces, mejor, sería interesante que nos pongan el cuadro ahí del posicionamiento que de esta encuesta. Claro. Es la sumatoria, sin duda alguna, de la oposición, esos simpatizantes de la Fuerza del Pueblo y el PLD, que suman ese importante porcentaje. Y ya para terminar, el caso de Costa Rica responde efectivamente a la elección de la nueva candidata, que es el mismo partido de Chávez, y sin duda alguna ha habido como una especie de mejoría. Y por último, ya para hacer el caso de Argentina, que uno se imaginase, de acuerdo a las últimas elecciones que hubo, estaría posicionado más arriba, pero hay que ver más o menos la ficha técnica y cómo se hizo la pregunta en ese país. En el caso de Luis Abinader... Escúchame, Carlos, para terminar con el tema de los porcentajes. Así como uno entiende, por ejemplo, los casos que tú acabas de presentar, hay cosas que necesitan de alguna manera explicación. Es el caso de Ortega en Nicaragua, que aparece como el tercer valorado de manera positiva en esta encuesta a nivel regional. Y igualmente el caso de Delcy Rodríguez en Venezuela, que aparece con un 23 y pico %, la peor valorada. Son casos, por ejemplo, el de Venezuela se explica, pero Ortega, ¿qué explica un tercer lugar? Yo creo que sin duda alguna es la posibilidad de los encuestadores de opinar en contra de su gobierno. Sin duda alguna creo que es un gobierno de corte autoritario, sin duda alguna, que darle esa libertad a los nicaragüenses a responder esto, sin duda alguna no. Hemos visto que ha llevado a cabo cualquier tipo de acción política en contra de la libertad de expresión,
no es el decir, mejor que ese amigo de Estados porcentaje Unidos. que Sí, se adjudica a Ortega no es la expresión real efectivamente. de lo que sienten los nicaragüenses. No, no es la expresión real, todo lo contrario. Derriba ese mito que supuestamente lo ha acompañado de que después de lo que pasó el 3 de enero en Venezuela, el presidente nicaragüense ha tomado un rumbo un poquito más amigable a Estados Unidos, pero no necesariamente es así. O quizás hicieron la encuesta en la casa de Ortega. Miren, el caso de Luis Abinader, hay que valorar el hecho de que él está en su segundo mandato, casi arribando a la mitad incluso de ese segundo término presidencial. Y en la medida en la que uno gobierna, ejerce autoridad y tiene que manejar las vicisitudes que son macroestructurales en un país, puede que segmentos diversos de la población comiencen a ver con otros ojos a su gobernante. Esta es una foto del momento. Claro, eso aplica a todos también, que una encuesta es una foto del momento, entiéndase entre el 10 y el 15 de febrero del año 2026, para ser más exacto. Y no quiere decir, como dijo Jorge, que esto se tenga que traducir necesariamente en una intención de voto, en la posibilidad de victoria de un partido político en específico o en las chances que pueda tener un posible sucesor de ese proyecto político, todas estas cosas en la mesa. Sin embargo, obviamente, los gobernantes toman esto como un punto de inflexión para reflexionar, porque en una sociedad democrática los gobernantes se deben a la voluntad popular. Sí, bueno, yo creo que en el caso de Luis Abinader es importante tomar en cuenta de que, como tú señalas, este es su segundo mandato, pero esta encuesta se da a conocer en un momento en que el gobierno tiene una narrativa. No es en un momento, históricamente desde que llegó al gobierno esa ha sido la narrativa de que tenemos un gobierno que lo ha solucionado todo, de que está avanzando en la solución de problemas muy ancestrales en la sociedad dominicana, y yo lo he resuelto, pero también en un momento donde escándalos de corrupción de alguna manera merman su popularidad. Es decir, recientemente tuvimos el caso de Senasa, fue un caso que escandalizó mucho a la sociedad dominicana, y esto de manera determinante se replica en ese nivel de aceptación del presidente. Hay que tomar en cuenta también de que en una anterior encuesta regional, en una ocasión, Abinader apareció liderando en América Latina los niveles de favorabilidad. Posteriormente bajó a un segundo lugar, pero ahora baja a un cuarto lugar, con un llamado, y es una tasa de rechazo bastante alta, 41.1%, en un periodo donde ya se están definiendo tendencias electorales. Tú dirías, bueno, Luis Abinader no es candidato a la presidencia de la República, no está optando por una reelección, pero el posicionamiento del presidente, que al mismo tiempo es el líder indiscutible del partido de gobierno, eso se proyecta más allá, se proyecta también en el partido y en el posible candidato que ese partido escoja para el 2028. De acuerdo a una investigación que hizo Momento en el primer trimestre del año pasado, habíamos preguntado a los encuestadores si optarías por un tercer periodo presidencial de Luis Abinader. A pesar de que eran la minoría, un 35%, si le preguntases eso solamente a los abinaderistas, sin duda alguna eran la mayoría, igual que los PRMistas. Hay que desvincular el PRM, gobierno y Luis Abinader. Como partido, el PRM tiene mayor tasa de rechazo, pero no más que el PLD. Pero el partido PRM tiene mayor tasa de rechazo que su presidente. Ese es el caso de lo que dicen nuestras encuestas. Por segundo lugar está el gobierno, es decir, los ministros, el tren ministerial, el poder ejecutivo en sí, que es el que tiene mayor tasa de rechazo que el presidente Luis Abinader. Y ya en el último lugar, vamos a decirlo así, de esta columna PRMista gubernamental oficialista, está el presidente Luis Abinader, que es el que tiene menor tasa de rechazo, cuando hicimos esta pregunta en las presidenciales pasadas por Momento, pero como les dije al principio, Leonel es el que ocupa el primer lugar, pero aunque suene un poco contradictorio, el tercer lugar de los presidenciales de ese entonces era Abel Martínez, que tenía menor tasa de rechazo, a diferencia de su partido, que según las encuestas ocupaba el primer lugar de mayor tasa de rechazo. Bueno, entonces, la verdad que sí, y viendo cómo está el posicionamiento de los diferentes presidentes
el caso de Brasil, yo creo que es el que más refleja la realidad electoral que está tan dividida en el gigante carioca que está buscando su cuarta reelección no consecutiva, en el caso de Lula. Ciertamente, y la sociedad brasileña le tiene miedo al regreso de lo que mal llaman extrema derecha, específicamente el proyecto político de Jair Bolsonaro. Sin embargo, otros casos como el de Costa Rica, el de Argentina, tú tienes el caso también de Uruguay. La favorabilidad que presentó en el momento esa encuesta que estamos analizando no refleja la realidad electoral de esos países. Y yo creo que con el caso dominicano, al igual que con el caso nicaragüense, pasa igual. Mira, yo creo que sí. Yo creo que la encuesta de alguna manera refleja las situaciones internas de los países evaluados, porque aquí también se aplica Pero la encuesta. electoral. Sí, aquí también se aplica la encuesta. Porque una cosa es favorabilidad y otra cosa es intención de voto, Manuel. Claro, tú me puedes caer bien, pero no, quizás luego yo no vote por ti. Pero no estoy discutiendo esos términos entre favorabilidad y aceptación, no lo estoy discutiendo. Lo que estoy diciendo es que en alguna medida esa encuesta también tiene presencia en el territorio del jefe de Estado que se está midiendo, porque no tiene sentido tú preguntarle al argentino sobre Luis Abinader, pero no preguntar aquí sobre Luis Abinader. Es decir, entonces el resultado no estaría tan científicamente probable. Es decir, la encuesta, aunque es regional, tiene una aplicación también, aunque sea parcial, en los países donde se está midiendo a ese jefe de Estado. Sí, bueno. Eso es así. Mira, brevemente, para avanzar un poco, porque como tenemos varios temas en agenda, lo de Delcy Rodríguez se entiende porque yo pienso que lo que piensa la región es que ella está encabezando un gobierno que es dirigido desde la Casa Blanca. Eso está más que obvio y siempre lo he sostenido. Esta madrugada se aprobó ya la ley de amnistía en Venezuela, una ley que parece ser de alcance parcial, porque se está incluyendo los delitos armados, se está incluyendo también cierto tipo de delitos que se considera político, pero se excluye de esta agencia, además de esta ley, además de que tiene una aplicación a partir de un año específico y concreto, es decir, que no es una ley que universalmente podría aceptar a todos los presos, podría beneficiar a todos los presos políticos en Venezuela. Sin duda alguna, y ha sido calificada por el equipo de María Corina Machado como insuficiente, y es así porque limita y coerciona la posibilidad de liberar a todas aquellas personas. De hecho, para decirlo así, la figura de María Corina Machado no incluye en el tema de la ley de amnistía. Esto creo que va a ser revisado por Estados Unidos, pero de otra manera yo creo que es una fase que forma parte de ese proceso paulatino que no puede ser de manera abrupta, de acuerdo a lo que dicen los teóricos. Hay un tema con María Corina Machado y es que la ley de amnistía que acaba de aprobar Venezuela excluye a personas que de alguna manera han lacerado la soberanía nacional del territorio venezolano. Y eso, cuando uno lo lee, se pudiera incluir a María Corina Machado en un expediente, puesto las declaraciones que dio la presidenta interina Delcy Rodríguez en la semana pasada, de que Machado tendría que responder al país por llamar a una supuesta invasión militar o a una intervención militar venezolana. Entonces, me parecería que Machado pudiera ser acusada pudiera ser excluida de esta amnistía que muy probablemente tuvo que haber revisado el Departamento de Estado de alguna u otra manera. No creo, lo dudo mucho, Jorge, que el gobierno venezolano se atreviera a promulgar esta ley sin la aprobación de Washington. Bueno, más concretamente, porque Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, dijo claramente de que la ley no iba a beneficiar a aquellos que aplaudieron la operación militar de los Estados Unidos para llevarse a Maduro. Y entonces eso, dice él, que esta ley no implicaría beneficio para ese tipo de personas, obviamente refiriéndose a María Corina Machado. Pero como tú dices, va a depender mucho de lo que decida Washington en torno a esta ley, porque parece que Washington quiere alguna apertura democrática en Venezuela, porque eso le garantiza realmente este negocio que hay con Venezuela. Precisamente ayer Donald Trump anunciaba que un barco con 50 millones de barriles
de petróleo salía de Venezuela para Houston. Es decir que esto es bastante halagüeño. Vamos a pasar rápidamente a Irán. Ayer Trump daba otro ultimátum a Irán. Dice que si no llega a un acuerdo con los Estados Unidos, cosas muy malas van a pasar, y esto en el marco de una presencia naval bastante importante ya en el Mediterráneo, ¿verdad? Sin duda alguna, creo que al momento que estamos haciendo este programa, posiblemente en unos cuantos minutos, unas cuantas horas, se perpetren los próximos ataques estadounidenses en territorio iraní. Si producción me coloca en el mapa los probables objetivos en territorio iraní que posiblemente ataque Estados Unidos, diagonal Israel, responde a esa necesidad, de ese mensaje que está emitiendo Estados Unidos en torno al tema de instalaciones de materia nuclear y, por qué no, hasta instalaciones en materia de infraestructura de hidrocarburos. Entonces, yo creo que esto abre una nueva etapa grave, una nueva etapa delicada en la región y en el mundo, porque se avecina una guerra que para mí sería una guerra total. Es decir, uno de los dos contrincantes, ya sea Irán o Israel, tal y como ellos han dicho, debe desaparecer. Todo indica de que los próximos ataques no será uno solo este viernes para sábado, sino van a ser varios, porque va a ser un enfrentamiento bélico entre ambos hegemones, es decir, Estados Unidos contra un Irán que está solo en la región. Hay que recordarles eso. Sus aliados del Golfo Pérsico le han dado la vuelta, y hemos destacado en varias oportunidades aquí que a Rusia y China no les interesa involucrarse hasta ahora en un conflicto armado con Estados Unidos. Entonces, qué bueno que tú completas la frase de que las diferentes petromonarquías del Golfo Pérsico le han dado la espalda a la teocracia de Irán, porque yo dudo mucho que Donald Trump haya dado este ultimátum sin que sus grandes aliados, precisamente estas petromonarquías, muy específicamente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, no se lo hayan contraaconsejado. O sea, yo entiendo que si Donald Trump da este ultimátum es porque las autoridades de estos países le han dado luz verde, puesto que la familia Trump tiene grandes negocios con los gobiernos de estos países. Y no solamente eso, sino las importantes cooperaciones que ha suscrito Estados Unidos con Arabia Saudita, un aliado histórico importantísimo, bien, que nunca va a poner a sopesar a Estados Unidos en apoyar ahí a Arabia Saudita frente a un Irán. Yo lo veo de la siguiente manera: el Golfo Pérsico apoya mucho a Estados Unidos porque es el histórico de la región, y al mismo tiempo está en contra de su enemigo histórico de la región, como lo es Irán, por ese expansionismo que ha hecho Irán y esa influencia que ha llevado y ha molestado mucho a los sauditas con el caso de los rebeldes yemenitas, que es algo que estaba pendiente para Arabia Saudita y que se lo ha prometido Trump, de que al terminar con la matriz, recuerden el programa pasado, sin duda alguna esas influencias, esos tentáculos en la región que ha desestabilizado, acabarán. Sí. Bueno, hay una amenaza también de Israel. Netanyahu dijo que en esta ocasión lo que sufriría Irán es algo inimaginable. Eso fue la palabra que utilizó, hablando de la magnitud de la respuesta que Israel tendría en el caso de que sea atacado por Irán en esta ocasión. Es decir, como tú dices, estamos hablando de una guerra a gran escala donde Irán está solo. Y sabemos que Netanyahu cumple sus promesas. No solamente que está solo, sino... No. Netanyahu, cuando Netanyahu dice algo es que tomarlo en serio. Hay que recordar que los brazos que apoyarían a Irán, como un Hezbollah, están limitados, quizás jamás podría llevar a cabo algo, pero la respuesta de esos ataques va a ser contundente. Es decir, desde aquí Propuestas de la Noche advertimos de que lo que viene es muy difícil. Ustedes se han preguntado por qué ese silencio sepulcral y hasta sospechoso en la política exterior americana. Es porque ahora este año le toca a Medio Oriente y es Irán el próximo objetivo de Estados Unidos. ¿Tú te imaginas que Netanyahu sea presidente de China? ¿O de Rusia? Bueno, señores, vámonos con una pausa comercial, retornamos en breve. Y otro tema que despierta mucha curiosidad e interés en la región es Perú. Vamos a hablar de Perú cuando retornemos.
Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Bueno, Balcázar, no recuerdo sus 2 primeros nombres, pero Balcázar, un izquierdista que lo llama la agencia legendario, es el nuevo presidente interino de Perú. Su misión principal es garantizar las elecciones dentro de 5 meses, me parece en el mes de junio del año 2026, de este año. Ese es su principal reto. Pero llama la atención esta fiebre de cambio de presidente en Perú. Del 2016 hasta la fecha, creo que son 7 o 8 los que han cambiado. Vamos a pedir por ahí precisamente ese listado. Vamos a pedir a la producción que me coloque primero la imagen. Vamos con la otra primero, que es más jocosa, que hace un cuadro comparativo entre los presidentes de Perú, con el resto de Latinoamérica. A pesar de que la teoría de los politólogos dicen que en la democracia debe haber una alternatividad del poder, no necesariamente es el caso peruano. Sin duda alguna, fíjense, hasta duplica el caso brasilero y chileno, que no es ningún secreto para nadie, un respeto, no existe la reelección inmediata, pero está el caso extremo, el caso venezolano, que a lo largo del tiempo ha tenido solamente 2. Es decir, no hay una respuesta directamente proporcional o no en la cantidad de presidentes con la democracia. Esto por un primer lugar. Y el segundo caso es este tipo de lucha de poderes entre un Congreso, el Poder Legislativo, contra el Poder Ejecutivo, sin duda alguna cercenera y limita mucho la acción de un gobierno, de un Estado. Claro está, algunos que podrían afirmar esa independencia de los poderes o esa facultad que tienen los empresarios de llevar a cabo el país, pero siempre va a estorbar la no presencia de un presidente continuo en Perú. Sí, fíjense, el caso peruano, la verdad que ya debe estarle pasando como factura. que llora ante la presencia de Dios. Sí, porque tantos presidentes en tan poco tiempo no puede ser sano para una economía. Lo que hay en Perú, creo, en términos prácticos, es un parlamentarismo. Probablemente el Parlamento tiene demasiado poder en Perú, aparentemente.
tiene más facultades que en otros países, y cuando entienden que un presidente no refleja sus intereses, busca algo, porque los presidentes siempre tienen algo. Ahora yo estaba relajando con ustedes fuera de cámara que a José Gerí lo destituyeron porque se puso a comer tallarines en un restaurante chino con un empresario. Aunque él dice que iba a comer dulce. Chino, a lo que entiendo que puede tener todo el derecho, porque es un ser humano que si le gusta ese restaurante, ¿verdad? Tallarín con pollo agridulce. Sí. Con pollo, sí, entonces por eso lo destituyen, y es que independientemente de que los presidentes son producto del mismo parlamento, porque fíjense que todos esos presidentes designados, después de que Pedro Castillo fue separado del poder, han salido precisamente del Congreso, es luego el mismo Congreso que los quita por cualquier razón. Y ustedes saben por qué Perú mantiene un crecimiento económico más o menos estable del 3-4%, por las alianzas público-privadas. Perú es líder mundial de alianzas público-privadas, donde empresarios privados hacen contratos con el Estado para administrar durante décadas algún tipo de infraestructura o plataforma de servicios públicos, y eso da continuidad precisamente a los servicios públicos, y ha permitido que, independientemente de que cambien diferentes administraciones, ese hospital que lo está llevando un empresario privado, esa escuela que le está llevando otro empresario privado, y esa carretera que le está dando mantenimiento otro empresario privado, se mantenga en el tiempo y haya continuidad en la administración pública. Es muy posible que en el próximo programa de Propuesta en la Noche haya un nuevo presidente de Perú. Sin duda alguna, no descartamos esa opción aquí. En segundo lugar, después de lo que pasó recientemente en Perú, hubo un cambio en las encuestas para las próximas elecciones de ese país, y ha incrementado su intención de voto el caso del exalcalde de Lima, López Arriaga, porque creo que le dicen por su... Sí, Keiko Fujimori ha sido relegada. Efectivamente. Sí. Que pienso yo, particularmente aquí en República Dominicana, que es la responsable de lo que está pasando en Perú. Esa fuerza política que tiene Fujimori, vamos a decir Keiko Fujimori, en el Poder Legislativo, ha sido como una especie de lucha de poder que se vive día tras día, ¿bien? Por no alcanzar la presidencia. Ya para terminar, es muy importante destacar el caso de que el Perú, sin duda alguna, ha tenido una crisis. Vamos a colocar en las pantallas producción la lista de los presidentes de los últimos años, en que nos colocan los días que ha estado cada uno de estos presidentes. Y sin duda alguna vemos que el único presidente que ha cumplido su periodo presidencial completo, para decirlo así, ha sido el caso de Ollanta Humala, imagínense, hace varios años atrás. Sí, fíjate que ese es el reflejo, Manuel, de partidos débiles. O sea, cuando nosotros hablamos, el sistema de partidos, todo lo demás, miren cuáles son las alternativas a un sistema de partidos fuerte. Ahí vemos a Haití, que es el gran extremo, pero vemos a Perú también, cuando los partidos políticos solamente son de papel y no representan a nadie. Esto es lo que se presenta. Por eso hay que preservar el sistema de partidos. Mire, más allá del parlamentarismo que habla Carlos, yo creo que el tema fundamental en Haití es la Constitución. La Constitución garantiza una vía de acciones al Congreso. Que en el Perú. Una vía de acciones al Congreso, acciones constitucionales, acciones institucionales, que es lo que ha dado lugar a lo que yo llamo esta fiebre de sustitución de presidentes que ha venido experimentando Perú desde el año 2000. Es decir, hay, por ejemplo, figuras como la vagancia, por ejemplo, ahí te lo quitan por incapacidad moral permanente. La vacancia. Todas esas son figuras que establece la Constitución peruana, que en caso de que en Perú no haya una reforma constitucional realmente más realista, yo creo que estas elecciones de julio sale este candidato popular, de abril. Y si el Congreso decide, bueno, será en junio porque 12 de abril son las elecciones y en junio el traspaso de mando. Toma el mando quien gane. Sí, y entonces tú estás hablando de un presidente que lo escogen para un periodo de 5 meses. Sí. Pero 2 meses en relación a la fecha a las elecciones. Pero el tema es que
cualquier en el Congreso que diga, bueno, mira, este presidente hay que aplicarle incapacidad moral permanente y ya con eso puede ser destituido. Es decir, es una situación bastante crítica la que está viviendo Perú y que tú dices, bueno, en términos institucionales no se ve afectado Perú porque se hace dentro del orden constitucional. En términos económicos esto no ha tenido una gran afectación, pero sí ya la economía peruana comienza a descender en relación a lo que ha sido su participación histórica. Pero también hay un problema social que se está sintiendo con el aumento de la criminalidad y de la inseguridad en Perú. El peruano está cansado ya. O sea, yo he hablado con amigos peruanos y me dicen, óyeme, como que ya. Aquí hay como un exceso de democracia que nos está afectando. Arropando y, a todos. claro, y necesitamos un presidente que pueda mantenerse en el poder. Entonces, cuando no ese hartazgo... no hay garantía de permanencia cuando, vuelvo y te repito, cuando constitucionalmente se establecen esa figura a la que el Congreso puede recurrir en cualquier momento. Y ese hartazgo es peligroso porque entonces lo que puede abrir la puerta es a regímenes autoritarios. Entonces, eso es peligroso. Claro, yo lo que hago es un llamado de advertencia a aquellos fanáticos del sistema parlamentario. Hemos visto lo que ha pasado en Perú, pasa lo mismo en Bélgica y en el Líbano. Eso es un llamado también a aquellos actores que apuestan a diversificar el poder, en darle más poder al poder parlamentario cuando no le corresponde, darle mayor poder a un Ministerio de Justicia o al Poder Judicial, y sucede este tipo de escenario. Y también es un llamado para aquellos actores, vamos a decir así, amantes de las leyes que buscan tergiversar el concepto, como en el caso de incapacidad moral. ¿Qué es incapacidad moral? ¿Hasta cuándo se puede maniobrabilidad? O vagancia. Efectivamente. O sea, el problema es eso cuando le das tanta oportunidad a casos flexibles que tergiversas todo este enrollo que ha pasado en el Perú. Jorge, el caso de Jeffrey Epstein está acaparando la atención mundial. Ayer fue detenido el ex príncipe de Windsor, el Andrés, hermano del rey Carlos III del Reino Unido. Y favorito de la reina. La reina Isabel II. Duró 11 horas en prisión, fue puesto en libertad, pero sigue ese proceso de investigación. Pero todo esto en medio de un escándalo que crece, que golpea figuras importantes, incluso hasta de la corona en Europa. Golpea también a Estados Unidos en términos desde el presidente Trump hasta expresidentes como el caso de Bill Clinton, y es una situación que al parecer ya se está trasladando incluso a América Latina. Así que no podemos cantar victoria, y en estos últimos documentos que se están liberando puede ser que aparezca hasta República Dominicana, porque Jeffrey Epstein estuvo en República Dominicana. Ha aparecido en República Dominicana. Sí. En los correos. Sí. Esto es un gran empresario. De un gran empresario dominicano. Sí. Esto es un llamado a aquellos políticos que se aventuran en el mundo presidencial, de que no todo está oculto. Esto me recuerda mucho el caso de Panama Papers, que siempre va a haber una cola en donde te van a capturar. Y es lamentable este hecho que ha pasado y que ha sido muy aprovechado por aquellos que buscan como que cercenar la estabilidad de algunos gobiernos. Lo que ha sido difícil también ha sido para la señora Clinton, para Hillary, que en una entrevista le pusieron la foto de su esposo con ese traje así burlesco y pareciera que la tortura contra Hillary todavía no termina. Bueno, pero Clinton ha limitado su relación con Epstein. Ha dicho que como él tenía una fundación, Epstein era, bueno, porque Epstein se presentaba también como un filántropo. No, porque hay algo. Entonces había esa relación con Clinton a través de la ayuda que Epstein ofrecía a esa fundación de Clinton. Señores, ¿quién? O de los Clinton. Vamos a ver, ¿quién era Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein era lo que en el mundo anglosajón se llama un fixer, una persona que te arregla problemas. Es como otro nivel de lobby, ¿verdad? O sea, era un individuo que estaba incrustado tanto en las élites financieras y políticas de Estados Unidos, y cualquiera podía tener una foto con Jeffrey Epstein. O sea, el hecho de que Bill Clinton apareciera en una foto de 1994 dándole el brazo a ese señor no quiere decir que haya hecho algo malo. No ha sido mencionado tampoco por ninguna de las niñas o de las mujeres que han dado testimonio en el curso de la investigación contra Epstein. ¿Cuál es el problema? Y lo quiero explicar acá. El problema es que Jeffrey Epstein está siendo acusado desde el año 2005
sea, desde el año 2005 a él se le presentó un expediente muy claro en un juicio oral público y contradictorio con los crímenes que los persiguieron hasta el día de su muerte y que sigue persiguiendo entonces a los que estuvieron relacionados con él. Entonces, toda persona que se demostró que mantuvo relación con él después de 2005 es que está en escrutinio correctamente, porque ya después de 2005, que usted sabe que fue acusado de esto, es que ya ahí se presenta un problema de juicio. Por eso el gobierno británico está en la cuerda floja, porque se demostró que un embajador que Keir Starmer... No precisamente el gobierno, sino la corona. Pero Keir Starmer, el primer ministro, también está en la cuerda floja. En el caso del embajador en Washington. Porque designó un embajador en Washington que había mantenido relaciones con Epstein mucho después de que había sido acusado de esos crímenes sexuales. Bueno, ese es el caso. También en el caso de la corona de Noruega, es un caso bastante complicado porque es la futura reina de Noruega la que ha tenido que pedir disculpas porque apareció en estos documentos. Es un hecho que, como dije, va en escalada, todavía uno no sabe lo que puede surgir. En el caso de la primera liberación que hizo el Departamento de Justicia, estamos hablando de 3 millones de documentos, pero también de miles y miles de videos. Imagínese usted, todavía falta mucho por escribir y por narrar. La inteligencia artificial está ayudando ahí. Vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com.
Donald Trump lanzó ayer su Junta de Paz. Fue un encuentro, bueno, en el Instituto por la Paz, que él se hizo erigir en Washington. Fue un encuentro donde asistieron alrededor de 20 jefes de estados, de los 35 que de alguna manera han dicho que sí a esta iniciativa de Donald Trump. El hecho concreto es que él anunció haber recaudado o tener promesas de contribuciones por $7,000 millones para la reconstrucción de Gaza. En el caso de Estados Unidos, el propio Trump anuncia, nosotros vamos a poner 10,000 millones. Pero esto parece que ha causado mucha suspicacia a nivel internacional, la reconstrucción de Gaza que se está planteando, porque incluso hasta el Vaticano le tomó miedo y dijo, no, yo no voy a participar de eso porque a mí me causa estupor lo que se está planteando en Gaza. En Gaza parece que se quiere reeditar a Dubái, pero en el Medio Oriente, pero sin contar con los gazatíes. Es importante el metamensaje que nos está dando Trump con la formación de esta Junta de Paz. Sin duda alguna, es un mensaje también para aquellos que en varias oportunidades han dicho de que el Consejo de Seguridad debería rotar. Eso es... Bueno, llegó a decir que esta Junta de Paz tendría, él dice que se le imagina ejerciendo el papel de fiscalizadora de Naciones Unidas. Imagínense, finalmente alguien está por encima de Naciones Unidas. Aquellos países que en varias oportunidades exigían de que el Consejo de Seguridad de los permanentes se rotaran también. Pero, ¿quién se hubiese imaginado que un miembro del Consejo de Seguridad permanente, como los Estados Unidos, liderado por Donald Trump, haya hecho unas Naciones Unidas, para decirlo así, de manera paralela? Esto responde a la efectividad de las herramientas y formas que ha utilizado Trump para la solución de sus conflictos. Desde el caso de Venezuela, como lo hemos visto con la decapitación para decirlo así, de la presencialidad del presidente como Maduro, y con los últimos 7 conflictos que ha resuelto Trump y los que faltan ahora por ese cambio, sin duda alguna, en la estructura internacional que próximamente también Irán formará parte de ese cambio para el 2026. Bueno, yo creo que es bastante acertado buscar una solución a ese territorio que durante tantas décadas ha estado asolado por la guerra y donde millones de personas, muy específicamente más de 1 millón de personas, quizá 1,5 millones de personas, han sido sometidas a regímenes políticos de fuerza que los han sumido en la pobreza. Si esta es la manera en la que va a llegar inversión a Gaza, para que en Gaza se hagan estructura, infraestructura, plataformas de servicios públicos, hoteles, y que ahí también se financie la estructuración de instituciones democráticas, instituciones representativas. Yo creo que esto puede ser positivo a largo plazo, independientemente de las críticas que pueda tener, porque algunos gazatíes se van a tener que ir, a algunos muchachones de Hamas no les gusta, a algunos árabes tampoco les gusta. Mire, lo mejor que le puede pasar a Gaza es convertirse en Dubái y que allí haya una fecha de Fórmula 1, un fin de semana de Fórmula 1, y que ahí haya hoteles y que uno pueda ir a visitar Gaza y bañarse en la playa, ahí mismo. Eso es lo mejor que le puede pasar. Bueno, porque lo que está pasando ahora, que jamás lo que gobierna ahí es una entelequia, eso no le conviene a los 2 millones de personas que viven ahí. Mire, Carlos, usted me excusa, pero eso es un criterio inhumano, es decir, totalmente inhumano. ¿Qué tú esperas que pase con esa población de Gaza que ya sufrió las consecuencias de estos ataques israelíes? Ataques que yo desde el principio dije que estaban justificados, porque esa acción de Hamas fue totalmente injustificada contra Israel. Entonces la reacción de Israel, lo que pienso sí que se le fue la mano, pero realmente estuvo justificada. Ahora, tú tienes que darme explicación qué tú vas a hacer con esa población de Gaza. Es decir, dónde tú quieres que se produzca el reasentamiento de esa persona, dónde van a vivir. Es decir, el hecho es esto, es decir, sustituir esto porque yo tengo la idea de que ese territorio debe convertirse en una riviera turística en el Medio Oriente. Tú dices, bueno, está bien, pero la garantía que tú tienes de reasentamiento de esas personas que son de ahí, nacieron ahí, ese es su territorio. Okay, entonces, ahora yo me pregunto. Tú no puedes excluirlo simplemente porque esa es la idea que tú tengas. Ahora yo me pregunto, ¿qué garantía tienen ahora? Bueno, ahora ¿qué garantía tienen?
Bueno, pero eso no justifica el hecho de que tú lo excluyas totalmente de lo que es el modernismo y el desarrollo. Pero que entonces, no lo justifica de ninguna manera y no es un criterio humano ni siquiera de respeto a derechos humanos. Pero que esa crisis entonces va a seguir en círculos. Sí, pero no me lo justifica el hecho de que tienen ahora. Es decir, ahora no tienen nada, pero si la comunidad internacional se compromete en una reconstrucción, porque Europa se comprometió con apoyar una reconstrucción, pero con otra visión, no con la visión del modernismo turístico que está implementando ahora el presidente Trump y sus aliados. Es decir, eso yo sencillamente no lo acepto. Pero vamos a pasar a otro tema. Es que la visión europea tiene décadas fraguándose y no se da. Bueno, pero a alguna conclusión se tendrá que llegar, pero una conclusión que también tome de vista el punto humano. Es decir, esto no puede ser tan criminal así. Mira, Cuba, para no dejarlo fuera, salió la información de que Marco Rubio estaría negociando con el nieto de Raúl Castro. Y entonces uno piensa, bueno, hasta cierto punto lo confirmó el mismo Marco Rubio, diciendo que no eran como conversaciones formales que se estaban explorando, pero parece sí que hay una conversación con Cuba donde no Díaz-Canel, sino Raúl Castro tendría el papel protagónico. Entonces, ¿qué se estaría fraguando con Cuba? Porque es una realidad, ese bloqueo está impactando mucho a Cuba. Sin duda alguna me parece un poco curioso porque el que realmente gobierna de facto Cuba es Raúl Castro, y sin duda alguna la figura de Díaz-Canel es un delfín creado por Raúl Castro. Entonces esas negociaciones como que a escondidas del presidente cubano como que no tienen mucho sentido, mucho por una parte. En segundo lugar, hemos visto en varias oportunidades que el gobierno cubano ha dicho que quiere dialogar con Estados Unidos. Y hemos visto los resultados de negociaciones y diálogos que ha tenido la administración Trump en el mundo, que ha logrado sus éxitos. Vamos a ver si Cuba será el próximo en llevar a cabo cualquier tipo de negociaciones. Esa presión que ha llevado a cabo Trump de ahora sí finalmente llevar a cabo un bloqueo, vamos a decirlo así, en materia energética contra Cuba, para ver qué va a ocurrir dentro del país del Caribe. Y a diferencia, escúchame Carlos, de lo que ocurrió con la crisis de los misiles, en esta ocasión Rusia y China parecen lavarse las manos. Hay una postura diplomática de pedirle a Estados Unidos que cese el bloqueo petrolero, pero eso no pasa de ahí. Entonces parece ser que Cuba está virtualmente sola en este enfrentamiento con los Estados Unidos. Y pasa igual que con algunas soluciones en Medio Oriente. El tema cubano tiene 67 años y uno se pregunta ¿hasta cuándo? Y uno se pregunta, si lo que ha hecho durante décadas Estados Unidos para amortiguar, para manejar, para gestionar lo que ha sido durante décadas y décadas la crisis cubana y eso no ha funcionado, hagan otra cosa. Hagan otra cosa porque no podemos seguir teniendo en el Caribe un enclave de crisis tras crisis como Cuba. Y lo mismo también pasa con Haití, que al final termina afectando a toda la región y termina perjudicando a todos los demás miembros de esa comunidad del Caribe. Y sobre todo Cuba, que son nuestros hermanos hispanos. Sobre todo Cuba, que al igual que Puerto Rico son nuestros hermanos hispanos en el Caribe. La comunidad hispana de este continente debe ser la más interesada en que haya una solución radical, total y democrática del territorio cubano. Sí, parece ser que los días están contados, porque el impacto interno que ha tenido este bloqueo petrolero ha sido muy significativo. Estamos hablando de un turismo prácticamente que ha bajado a cero. Estamos hablando de la actividad esencial del gobierno cubano igualmente seriamente afectada. Estamos hablando del ciudadano común cubano que está teniendo problemas, por ejemplo, para movilizarse porque el transporte público virtualmente está paralizado. El tema de que ya grandes colas frente a las estaciones de expendio de combustible. Y todo esto tiene una implicación de naturaleza política precisamente por eso que dice Carlos. Ya van 67 años de una situación que no cambia y por el contrario se agrava en la medida que pasa el tiempo. Ahora bien, el hecho de que se estén estas negociaciones, porque Estados Unidos ha descartado la vía militar en Cuba,
se esté en estas negociaciones, al fin y al cabo no se estaría pretendiendo una solución al estilo venezolano, descabezar la revolución cubana, pero manteniendo hasta cierto punto los actores fundamentales en el mantenimiento del sistema. Yo creo que cada caso tiene su manera diferente de llevarlo a cabo y depende cuál sería la más efectiva. Unos apuestan a una implosión interna, otros apuestan a una negociación acordada de desalojar el poder. Ellos están viendo los estadounidenses para ver cuál es la mejor manera y que la que sea menos costosa y con mayor cantidad de muertos. Pero volviendo al tema que me llama muchísima atención es la inacción, como dijo Manuel, por parte de Rusia y de China. Se han limitado a discursos, se han limitado a envíos de arroz por parte de China, se han limitado a recibir al canciller y presidente cubano en sus territorios. Eso nos demuestra finalmente que el que tiene el sartén por el barco, aunque sea en este hemisferio, es Estados Unidos. Sí, parece que hay una repartición hemisférica del mundo, aparentemente, precisamente con la ascensión de lo que se llama la doctrina Monroe. Parece que ahí se está fraguando un acuerdo tácito entre las superpotencias de que ustedes para allá, yo para acá. ¿No sería así? Posiblemente sí, pero siempre he dicho que el continente asiático, que es donde hay mayor cantidad de hegemones, está China, India, Rusia, Irán, Arabia Saudita, creo que iba a ser un poco más complejo porque ellos van a ver cuáles son los intereses que tienen que apoyar. Y hay que recordarles el caso importantísimo de lo que va a pasar ahora en Irán. Es decir, yo siempre lo he dicho y soy responsable de estas declaraciones, a Rusia y a China no les beneficia un Irán poderoso. Compartes esa hegemonía, esa lucha por un continente tan importantísimo como es el asiático. Sí, miren, ya el tiempo se agota, pero vamos a tratar un tema actual, el tema argentino. Ayer Argentina se paralizó por una huelga general en contra de la reforma laboral que ha impulsado Milei, que se explica sinceramente en que, bueno, el Día Internacional de los Derechos Humanos se conoce a partir de esta gran jornada donde se estableció una jornada de 8 horas de trabajo. Son 44 a la semana, ¿verdad? Nuestra jornada laboral es 44 horas a la semana. 44 horas a la semana. Lo que se estableció, pero es un modelo que se asume prácticamente a nivel mundial, con algunas diferencias, pero básicamente eso es lo que se toma en cuenta. Milei no, Milei quiere 12 horas de trabajo diario y eso ha generado grandes protestas en Argentina. Y entonces esta encuesta precisamente lo coloca con un nivel de rechazo muy alto a Milei. Pero vienen después de esta encuesta de unas elecciones que hubo en materia legislativa que arrasó sin duda alguna la libertad de avance en Argentina. Sí. Entonces ha habido como una no sincronización entre la opinión de algunas encuestas y las acciones políticas como las elecciones. Vimos que también el Poder Legislativo de mayoría votó a favor de esa reforma pro Milei, para decirlo así. Hemos visto acá que el argentino de pie siempre exige soluciones a su grave crisis económica y cuando finalmente toma este tipo radicalizada, como que se retractan o parte de este grupo se retrata convocando marcha. Sí, seguramente un desacierto de Javier Milei tratar de imponer esta reforma laboral y de hecho eso contradice su abanderamiento doctrinario que tiene que ver con el libertarianismo. En la economía libertaria lo que plantea es precisamente que los diferentes actores de la economía tienen la libertad de pactar sus diferentes acuerdos económicos de acuerdo con sus propias condiciones y precisamente tratar de imponer una jornada laboral rígida atenta contra este principio. Pero además, en el mundo entero, la tendencia se inclina a reducir la jornada laboral precisamente por los diferentes mecanismos de automatización que se están dando, tanto en la cultura digital ya convencional como en las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. Por lo tanto, la verdad, no sé quién asesoró a Javier Milei en ese particular. Es parte de su tremendismo. Bill Friedman. Es parte de su tremendismo. Bueno, brevemente ya, parece ser que se abre una compuerta para que Pedro Castillo pueda salir de la cárcel en Perú. Hay un aliado político que ahora es el presidente interino hasta ahora, y tiene la facultad de indultarlo y él ha pedido un indulto. Esto es hasta hay ahora. Posibilidades. Mira, no se descarta. Que lo logren esta semana. Que busque su indulto en esta semana. Que de aquí al viernes no sabemos. Yo le doy una estrategia política casi perfecta
porque liberaría no solamente al presidente Castillo, sino que también la oportunidad de participar en las elecciones de este año. Y no olvidemos que Pedro Castillo es un hombre muy popular, puso de cabeza a Perú en el año 2018 como jefe del sindicato de maestros. Un maestro de escuela de sí, de escuela rural de por allá. De por allá. Sí. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche. Esperemos que esta entrega de hoy haya sido de su agrado, que como yo digo siempre, de alguna manera poder satisfacer sus expectativas. Son temas muy emblemáticos que ocupan la atención mundial, pero también la atención de aquí de República Dominicana. Así que muchísimas gracias a nuestro analista Jorge Saade por su brillante siempre participación aquí enfocando precisamente estos temas. Igualmente a Carlos Arturo Guizarre, que igualmente es otro experto internacional. Sí. No, algunas veces no coincidimos mucho, pero al fin y al cabo de eso se trata. Yo soy más pragmático, tú tienes un corazón más de pollo. De eso se trata. De eso se trata. Y Manuel Jiménez, su servidor, así que agradecido de su sintonía, recordarle siempre seguirnos aquí por la frecuencia de Teleimpacto, además de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buen fin de semana y buenas noches.